Bien, esperamos a Flor, Malén, y ya estamos. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bien, hablaba recién de la municipalización. A ver, vamos a compartir pantalla. Cuenta. Yo me gusta verlo, por eso y así veo a nadie, si no. A dos o tres no. Bien. Hablaba de la municipalización, esto de que hoy las municipalidades son quienes atienden la cuestión social, ¿no? Eh, a ver, los ciudadanos se dirigen a la provincia eh, en lo general, ¿no? Hay algunos que sí, pero no se dirigen a la provincia, a casa de gobierno para hacer reclamos de sus derechos y demás, sino que se dedican a las municipalidades. Entonces, se produce lo que se llama la municipalización de la atención de la cuestión social, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que sucede ahora según Robert. Otra cosa también es los procesos de planificación social y la gestión local. O sea, la municipalización lleva a que haya gestión local, por lo cual hay una discusión, dice también, del sujeto planificador. O sea, nosotros que deberíamos planificar, tenemos que intentar no, o sea, sí, tendríamos que hacerlo, es estar, digamos, desde el lado, digamos, ahora que vamos a verlo, desde el lado del sujeto de derechos, ¿no? Verlo desde ahí, verlo desde el aquí y ahora del sujeto de derecho, no verlo desde algo como superior, detrás del escritorio y demás, sino verlo desde el territorio mismo. Eh, entonces dice que hay como rupturas que produce la planificación estratégica. Pasamos del yo y el sistema a nosotros y los otros, del sujeto a objeto al sujeto, de derecho podemos agregar ahí, de los recursos económicos a los recursos de poder, del poder concentrado al poder fragmentado, porque tiene que ver con la descentralización, el hacer planes con el proceso de planificación, la futurología, esto de ver a ver qué puede llegar a pasar, a la revalorización del presente, qué está pasando ahora, qué podemos hacer ahora con lo que sucede, con esta cuestión social que impera, que nos está avasallando, qué hacemos ahora con esto. No tanto hacer futurología, no, porque yo quisiera que dentro de 10 años, no, 10 años no, ocupémonos de la hora, ¿eh? De la hora y del futuro inmediato, que es el ya, ¿no? Pasamos de los planificadores a los decisores. O sea, empezamos a decidir. Entonces ahí lo que nosotros vamos a empezar a hacer, digamos, para empezar a darle como un marco a todo esto que parece muy abstracto, es hacer en primera circunstancia un diagnóstico situacional. ¿Qué es un diagnóstico situacional? No es más ni menos que poder identificar las determinaciones, las causas, las relaciones causales que inciden en los fenómenos sociales. ¿Eh? A ver, ¿qué sería esto? El diagnóstico situacional no es más ni menos que una visión orgánica, dice ahí, y dinámica de los procesos sociales. El diagnóstico debe identificar la situación inicial de la que se parte. Ello requiere incluir una caracterización de los grupos sociales. Eso es fundamental. Vamos a ir a un barrio en el cual trabajamos y vamos a hacer un diagnóstico situacional. O sea, vamos a mirar, observar el barrio y vamos a ver en ese momento, en dicho barrio, qué es lo que está sucediendo con el entramado social, con la cuestión social de ese barrio. Podemos decir, bueno, en este barrio lo que está sucediendo es que tenemos muchos jóvenes con consumo problemático, para seguir con el mismo abordaje, ¿no? Bien, vamos a caracterizar los grupos sociales que hay, y es un barrio muy joven, porque tiene muchas viviendas sociales que recién han sido otorgadas por el IPAO, por lo cual son familias muy jóvenes con hijos muy pequeños también, y que la verdad que la mayor problemática social que podemos identificar es justamente los consumos problemáticos, ¿no? Por decir algo. Bueno, nosotros necesitamos hacer ese diagnóstico institucional que no es fácil, pero sí es cierto que tiene algunos requisitos. Primero, la precisión. Para ser preciso en un diagnóstico situacional, lo que hay que incluir sí o sí son los aspectos necesarios y suficientes para la comprensión del problema en estudio. Si vamos a hablar de consumo problemático, tenemos que tener definido cuál consumo problemático. Tenemos que ser precisos, porque el consumo problemático es un montón. Vamos a hablar entonces de jóvenes jóvenes en el barrio Villa Germinal, que, digamos, tienen consumo problemático, precisamente, justamente la precisión está ahí, en el consumo de alcohol, por decir algo, ¿no? Tenemos que tener precisión de ese diagnóstico que hacemos. A su vez, marca un requisito la oportunidad. Tiene que ver con que el diagnóstico dice, se refiere a que las informaciones proporcionadas por el diagnóstico deben presentarse en el momento en que la necesidad de la acción lo señale como oportuno. De lo contrario,
las informaciones pierden actualidad y razón de ser. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? Es que no solamente tiene que ser preciso ese diagnóstico, sino que tiene que ser oportuno, tiene que ser en ese momento. No podemos hacer un diagnóstico situacional ahora en el 2022 y presentar ese diagnóstico en el 2024 porque puede haber cambiado todo. Imagínense nomás un ejemplo muy sencillo. Si nosotros hubiésemos hecho un diagnóstico situacional del 2019, vamos a ponerlo más corto todavía. Enero del 2020. Una cosa es el diagnóstico situacional del barrio Villa Germinal, para seguir con un ejemplo, con consumo problemático, y otra cosa es el diagnóstico situacional en barrio Villa Germinal, con jóvenes, pero en marzo del 2020 cuando estalla la pandemia. ¿No? ¿Se entiende? Porque el diagnóstico situacional ya no es el mismo, no es oportuno, no es en ese momento, ¿no? Ya cambió la realidad social, es tan dinámica que cambia continuamente. Por eso cuando nosotros hacemos un diagnóstico situacional, tiene que estar el diagnóstico y el proyecto ya implementado y ya empezar a ejecutarlo. Y una vez que lo ejecuto, evalúo. Y una vez que lo evalúo, le voy cambiando algunas cuestiones y algunas características de ese proyecto. ¿Se entiende? ¿Vamos por ahí? ¿Bien? Entonces, preciso y oportuno. Ser preciso es delimitar bien qué es lo que queremos, qué es lo que vemos como la problemática principal de ese barrio, por ejemplo. Y ser oportuno en ese momento, en el aquí y ahora, no dentro de 6 meses, porque 6 meses puede haber cambiado todo. Imagínense que con la pandemia en 15 días, de un día para, no en un día para otro, pero en 15 días cambió todo totalmente. ¿Mm? La vida, ¿no? Y de muchos. Bien, ¿cuáles son las cuestiones que inciden en la elaboración de diagnósticos? Después vamos a ver cómo se elabora. La periodización, ¿qué es esto? No se delimita tomando como base fechas preestablecidas. Yo, un diagnóstico no puedo decir, voy a ir a tal barrio de acá a acá y de acá a acá voy a hacer lo otro. O sea, yo lo que lo que vas haciendo en el diagnóstico institucional es estar en territorio, por eso es muy, muy importante la territorialidad, porque tenés que estar continuamente yendo a ese territorio en el cual vos estás estudiando. No podés ir una vez a hacer un diagnóstico, irte y no pisar más el barrio. No existe, porque la dinámica de un barrio puede cambiar constantemente, todo el tiempo. ¿Vamos hasta ahí o voy muy rápido? ¿Está? Bien. Entonces no pongamos fecha preestablecida, esto de que, no, yo voy acá y dentro de 2 meses voy. No, sí pongamos fechas preestablecidas, pero vengo el lunes y el miércoles vuelvo, o sea, vuelvo a hacer otra cosa. No puedo poner, hablar de fechas cuando hago un diagnóstico, un proyecto, que voy al año que viene, porque en el año que viene puede pasar un montón de cosas. ¿Tá? Bien, delimitación de lo que es relevante para la acción de los actores. Acá es importantísimo el significado que le atribuyen los mismos actores, los mismos vecinos de ese barrio a esos hechos sociales. No es lo que nosotros decimos de esos hechos sociales. No es lo que Matías dice sobre los consumos problemáticos de alcohol en Villa Germinal. Es lo que dicen ellos. ¿Está? Es lo que dicen quienes están en territorio, no lo que digo yo. Lo que digo yo es un hecho bueno, supuestamente objetivo, profesional. Nosotros tenemos que escuchar a los vecinos cuál es la problemática que ellos tienen o que ellos sienten que tienen. Porque muy probablemente la problemática que ellos sientan que tengan no sea la misma que nosotros creemos que tienen. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que partir con el escuchar al vecino. Por eso cuando se trabaja con la comunidad, lo que se hace, lo que ustedes le enseñaron en primer año, seguramente, y en segundo en las prácticas, es en observar todas las instituciones, hacer entrevistas en profundidad, observaciones no participantes, y empezar a conocer, lo cual no es fácil, obviamente que no, pero empezar a conocer el entramado social que hay en ese barrio. ¿Está? Dice, quien diagnostica debe ser capaz de situarse en la perspectiva de un actor específico. Yo voy a diagnosticar, pero voy a diagnosticar algo que tengo que tener en cuenta que el actor específico, en este caso, es el vecino. Él es el que me va a decir cuáles son sus problemas, no yo. ¿Eh? Por eso dice, de una misma realidad, dependiendo de la valoración que de los hechos posean los actores, puede constituirse situaciones diferentes. Entonces digo, con esto, en definitiva, lo queremos decir, tener en cuenta siempre la palabra del vecino, siempre, del vecino y la vecina, del ciudadano, del sujeto de derecho. Nosotros no somos quienes para venir y decir, no, vamos a hacer acá un taller de tal cosa porque a mí se me ocurrió. No existe eso, no debería ser así. ¿Tá? Otra cosa, identificación de las múltiples determinaciones que explican los fenómenos estudiados. Bien, cuando nosotros estudiamos un fenómeno como el consumo problemático, no podemos decir que eso es unicausal. Que no, el consumo problemático de alcohol en los jóvenes de Villa Germinal se da simplemente porque se abrió un negocio que vende alcohol las 24 horas. No es por eso nomás. O sea, sí, es algo que incide, sí, pero hay otras determinaciones.
hay poca expectativa, o sea, hay poco empleo, por lo cual no tiene otras aspiraciones, los jóvenes no asisten a la escuela, por lo cual se dedican a tomar alcohol, tienen muchas problemáticas sociales, no asisten a ningún tipo de hospital público, por lo cual tampoco pueden expresar su problemática de consumo, su problemática de consumo problemático, valga la redundancia. Hay múltiples determinaciones para un contexto social. Si nosotros hacemos reduccionismo, es decir, esta unicausal, esta causa produce que los chicos consuman alcohol, y estamos hablando de un trabajo social funcional y estamos lejos del trabajo social crítico. ¿Se entiende? Ningún fenómeno social se da por una simple causa, no es monocausal o unicausal, como quieran decir. ¿Tá? Bien, hay momentos de la estrategia de captación metodológica en la elaboración de diagnóstico. Primero, hay que conceptualizar. Quien diagnostica se encuentra inserto en una institución. Yo diagnostico en Villa Germinal como trabajador social de la posta, o sea, del centro de salud de Villa Santillán. Estoy diagnosticando, pero desde ahí. No escoge el problema que va a diagnosticar, sino que tal elección depende de los intereses y objetivos de la institución para la cual trabaje. Ojo acá. Hay muchas veces que los intereses de la institución van en contrapartida de lo que yo pienso. ¿Se entiende acá? Bien, pasa muchísimo, muchísimo. Su tarea comienza cuando conceptualiza el problema, es decir, cuando lo define a partir de una determinada perspectiva de análisis. Si yo entiendo el consumo problemático justamente como un consumo problemático, es una cosa. Si yo lo entiendo como una adicción o como lo quisiera entender, pero lejos de un consumo problemático que tiene que ver con un entramado social, que tiene que ver con un fenómeno, con una problemática que se produce justamente por ser parte de un contexto, es una cosa, es una perspectiva de análisis. Otra perspectiva de análisis es cuando se diga, no, estos se drogan porque quieren drogarse, porque les encanta estar todo el día drogados. Es otra perspectiva de análisis. ¿Tá? Entonces, lo primero es conceptualizar, muchas veces marcado por nuestras propias instituciones donde trabajamos. Una vez hecho eso, vamos a configurar el objeto de intervención. ¿Y eso qué es? El espacio y tiempo. Es especificar el espacio-tiempo del área problemática, a la que irán dirigidos los programas que se formularán posteriormente. O sea, yo voy a configurar cuál es mi objeto de intervención. En este caso, Villa Germinal en agosto y septiembre y octubre del 2022. ¿Tá? Espacio-tiempo. Configuro el objeto de intervención. Jóvenes de 20 a 29 años que tienen un consumo problemático. Estoy especificando bien cuál es mi objeto de intervención. ¿Ok? Reconocer la situación, dice, que significa identificar los hechos sociales del interés. Interrelacionar e interpretar los hechos sociales de interés por medio del establecimiento de una estrategia de análisis multidimensional. ¿Qué es todo esto? Cuando yo configuro el objeto de intervención, tengo que tener en cuenta que la estrategia debe ser multidimensional, o sea que debe tener varias dimensiones. Yo no puedo hacer una estrategia en un objeto de intervención que vaya solamente para un solo lugar, porque hablaría justamente, valga la redundancia, de considerar a un problema unicausal, monocausal, o sea que tiene una sola causa, por lo cual causa-efecto, ¿no? Y eso no es tan así. Hay un complejo, que es justamente la cuestión social, un entramado, que yo tengo que estar analizando. Y a partir de ese análisis tengo que hacer una estrategia. Y esa estrategia tiene que tener múltiples dimensiones. Ejemplo, en el Villa Germinal. No solamente tengo que hablar con los jóvenes, tengo que hablar con qué está pasando con la escuela, donde esos jóvenes deberían existir, si puedo encontrar una posibilidad en la escuela nocturna, tengo que hablar con los clubes de barrio de por qué no acercan a esos chicos para que dejen de consumir alcohol y que tengan la actividad recreativa deportiva más a mano. Tengo que ver un montón de cosas que si yo lo veo como una sola causa, podría decir, bueno, ¿sabes lo que hay que hacer con esos chicos? Es simplemente sacarle la cerveza de la mano cuando la tiene en la mano. O sea, no existe eso. ¿Tá? El trabajo nuestro es mucho más demandante y mucho más esfuerzo, ¿no? Hoy hablaban de fortaleza, bueno, que tiene mucho más fortaleza. Tercero, delimitar la situación. Esto es caracterizar y analizar la acción de los actores. O sea, hay que evaluar las respuestas institucionales ante los problemas diagnosticados y su incidencia en los grupos sociales considerados como afectados. A ver, muchas veces las instituciones en las que nosotros pertenecemos no tienen respuestas posibles para aquellas personas con las que trabajamos. Y va a decir, Mati, pero ahí se complica porque yo trabajo en esa institución. Bueno, hay que, como dije hoy, crear la demanda
y también, en este caso, crear la respuesta. Y en el crear la respuesta está la creatividad de cada uno. Muchas veces nuestras instituciones no tienen la respuesta porque no ha sido lo suficientemente creativo. ¿Mm? Un ejemplo de esto, a ver cuál podría ser. Si yo tengo consumo problemático y supuestamente el centro de salud de Villa Germinal no tiene recursos, no tiene dinero para crear, para fomentar actividades recreativas, deportivas y demás, no bajan de la provincia ese dinero, bien, no hay drama, pero busco la posibilidad de cuáles son otras instituciones, como los clubes de fútbol, como las asociaciones civiles que existan, ONG o lo que sea, qué actividad recreativa hacen, ¿no? Para sumarlos ahí. Otra, caracterizar a los grupos sociales afectados, detectar, reconstruir y jerarquizar sus necesidades. Todo grupo, todo actor social, en este caso los jóvenes con consumo problemático de alcohol en Villa Germinal, tiene necesidades. Ahora, el tema de lo que hay que hacer es jerarquizarlas. ¿Cuáles son las necesidades que deben ser atendidas más urgentemente que otras? ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Y, Sí. bien, bien. Otra es examinar la actuación de los grupos sociales, tanto los afectados como involucrados en él o los problemas diagnosticados. O sea, con el problema que tienen y con nuestra intervención, qué hacen y qué dejan de hacer. Eso es lo que tenemos que analizar. Tranqui, no se vuelvan locos que no es nada difícil porque nosotros tampoco vamos a hacer un wow como diagnóstico situacional porque no es la idea. La idea es que aprendan bien lo teórico porque los diagnósticos situacionales se utilizan mucho en muchos proyectos, pero realmente en los proyectos que nosotros presentamos como trabajadores sociales, generalmente, les tengo que decir la verdad, generalmente no hacemos diagnósticos situacionales porque son más de intervención, son más rápidos o sea, a ver, no quiere decir que perdón, vamos de vuelta. No quiere decir que los proyectos de intervención nuestros de trabajo social no tengan diagnóstico situacional. Obvio que tendrían que tener. Pero en la práctica diaria, nosotros no hacemos todo este diagnóstico situacional y demás. Lo hacemos mucho más sencillo que es lo que yo les voy a enseñar en el encuentro presencial. Va a ser todo más acotado. ¿Por qué es más acotado? No porque nosotros no tengamos la capacidad para hacer un buen proyecto, sino por quién recibe ese proyecto. Esta es mi forma de dar la clase, mi forma de dar esta materia. Yo necesito que ustedes salgan sabiendo la cuestión práctica que les sirva. Que ustedes puedan hacer un proyecto y que ese proyecto pueda ser leído por cualquier intendente. Si ustedes me hacen un proyecto que es muy abstracto y no puede ser leído por ningún intendente, puede quedar muy lindo y los va a jerarquizar en la profesión, pero no van a lograr la gestión. No se lo van a aprobar. ¿Se entiende lo que digo? No es, no es dejerarquizar, no existe esa palabra. No es disminuir la cuestión profesional, no es subestimar, no, para nada. Es ser práctico, es ser práctico. Entonces necesitamos hacer proyectos sociales que sean aprobados, que sean convincentes, que te digan, mirá, este proyecto tenés que hacerlo porque es el mejor por esto, esto y esto. ¿Se entiende? ¿Eh? Bueno, grupo meta. El programador tiene que abocarse a la tarea de seleccionar una cierta cantidad de individuos a los cuales se asignará prioridad en la atención que se brindará. A ese conjunto de individuos se lo denomina grupo meta del programa. ¿Ok? Yo no puedo poner todos los jóvenes de Villa Germinal porque son una banda. Pongo, no sé, a los 100 jóvenes que viven en la manzana 1, 2 y 3 de Villa Germinal. ¿Se entiende? Designo un grupo meta, un conjunto de individuos que van a ser destinatarios de mi proyecto. ¿Ok? Ese es el grupo meta. Porque si, tenemos que hacerlo concreto, no podemos ser tan abstractos, sino a todos los jóvenes de Villa Germinal, qué sé yo, hay un montón. Determinemos, bueno, a los que asisten, o podemos poner distinto, a los jóvenes que asisten a la escuela nocturna de Villa Germinal, que serán, metele, vamos a poner 60. Entonces, listo, trabajamos con esos 60. Delimitarlo. ¿Mm? Tal selección, dice, no debe realizarse arbitrariamente ni al azar. Esto es importante, escuche. Sino a partir de la definición de criterios objetivos. Fundamentalmente los elementos siguientes. 1. Característica e importancia del o de los problemas diagnosticados. 2. Urgencia de plantear opciones de intervención. 3. Capacidad de las instituciones y organizaciones involucradas para participar en la atención de o de los problemas en términos de su disponibilidad. A ver, yo no voy a elegir porque se me antoja a mí la manzana 1, 2 y 3. Voy a elegir porque los vecinos me dicen, y de acá la mayor cantidad de problemas tenemos en los chicos que asisten a la escuela nocturna y que son 40 y que a su vez se les puede dar una mano y vos también plantearlo como profesional con este programa, con este proyecto, con este plan. ¿Ok? O sea, tengo que saber cuáles son las características de ese problema diagnosticado. Tengo que saber también
cuál es la capacidad de mi institución, en este caso el Centro de Salud de Villa Germinal, de poder responder a esa necesidad. ¿Se entiende? Y a partir de ahí sí creo el grupo meta. ¿Tá? Yo no voy a crear un grupo meta de la escuela nocturna de los jóvenes de Villa Germinal de consumo problemático de alcohol si no tengo los profesionales dentro de mi centro de salud para poder atender eso. Solo no puedo, tengo que tener psicólogo, doctor, enfermero, que vayan, que asistan a la escuela, que hablemos, que hagamos terapia, que hagamos intervenciones, que hagamos entrevistas, que hablemos con la familia, con el contexto social. ¿Se entiende? Sin recursos eso no lo puedo hacer. Entonces, yo no voy a definir un grupo meta que después no le pueda dar ninguna solución. ¿Estamos? O que, no solución, que ni siquiera tengan una mínima posibilidad de solución. Bien, para identificar el grupo meta, ubicación espacial, Villa Germinal, o sea, el barrio. Pertenencia a un grupo etéreo, o sea, perdón, etario, los jóvenes, dije, juventud de 20 a 29 años. Participación en alguna rama de actividad económica, en este caso dije estudiantes, ¿no? Podrían ser tranquilamente jóvenes del primer empleo, los que son asistidos por el Estado a través del primer empleo. Pero bueno, en este caso digo estudiantes. Bien, entonces lo identificamos el grupo meta. Ahora aparece lo que se llama imagen objetivo, que es caracterizar la situación que, con el propósito de superar la situación inicial, que está acá, jóvenes, Villa Germinal, que estudian la nocturna con consumo problemático de alcohol, con ese, de terminar con ese consumo problemático, tengo que tener una imagen objetivo porque voy a obviar la situación futura, que es la que se desea alcanzar, digamos. La que se desea alcanzar es que justamente es que esos chicos, de alguna manera, dejen de consumir alcohol. Su elaboración, esto de la imagen objetivo, su elaboración entraña un proceso de constante construcción que supone, y acá está el kit de la cuestión que decía hoy, una evaluación y formulación permanente. La imagen objetivo cambia todo el tiempo, se construye, porque yo tengo consumo problemático y tengo como objetivo que dejar que consuman esos chicos, esos jóvenes. Bueno, en el medio de esa imagen objetivo que está ahí, va y viene, y se hace un círculo así. Porque pueden pasar un montón de cosas. Lo que yo estoy pensando para esos chicos puede que esté bueno para mí, o para Juancito y Manolito que van ahí a la misma escuela nocturna, y capaz que para los otros no está bueno. Entonces, eso va construyendo todo el tiempo. Acá viene nuestro rol importante, la estrategia. Es la vía que permite cerrar la brecha entre la situación futura y la situación deseada. O sea, a ver, la estrategia de un trabajador social debe apoyarse sí o sí en el diagnóstico, que ahí vamos a ver las posibilidades y las restricciones que tenemos de intervenir ahí, para lograr la imagen objetivo propuesta. No, qué lástima que no tengo, me gustaría tener un pizarrón para poder decírselo, pero de vuelta, en el encuentro presencial se lo hago, cómo es la imagen objetivo, cómo es todo. En eso, en esa estrategia, lo que es importante es el concepto de trayectoria, que es el curso de acciones que permite alcanzar la imagen objetivo. ¿Está? Yo sé que son un montón de conceptos, pero van a leer los trabajos prácticos, lean el trabajo práctico y con el encuentro presencial lo terminamos de dar forma a todo esto. Un planeamiento en esos términos, digamos, requiere como categoría central la viabilidad. Viabilidad, lo dice la misma palabra, tiene que ver con la real posibilidad de ejecutar esas acciones que nos planeamos. ¿Cuándo algo es viable y cuándo algo es inviable? Bueno, algo viable es cuando algo es posible concretar. ¿Y cuándo es inviable? Cuando es una utopía, cuando es un sueño, cuando está muy bueno lo que plantea, pero no se concreta. Que esto pasa mucho en el servicio social. A ver, los proyectos, se lo dije varias veces, Bogani lo dice en el trabajo práctico número 5, lo van a ver, no resuelven la cuestión macro, sino que resuelven la cuestión micro. ¿Tá? Entonces, en esa cuestión micro, no quiere decir que porque diga micro justamente sea poco importante. No, muy por el contrario. Cambiar una vida es súper importante, ya está, es un montón, es súper importante. Y es súper micro porque es una vida, pero es cambiar una vida, no es poca cosa. No tiene posibilidad de medición cuantitativamente eso se mide de manera cualitativa, digamos, ¿no? En eso que le estoy diciendo es, ¿qué es lo que primero te dice un intendente cuando vos le presentás a un intendente, un Ministerio de Desarrollo Social, un funcionario? Cuando vos le presentás un proyecto. Che, bueno, está bueno lo que me estás planteando, pero ¿es viable o es inviable? Lo primero que te pregunta. Por eso lo que yo necesito de ustedes no es tanto que armen un proyecto súper lindo y que lo vea un académico y les diga, qué increíble, qué manera de poner palabras raras. Está genial porque han puesto muchas palabras raras.
Y cuando uno pone muchas palabras raras, es un genio. No, no existe, no me interesa. Porque eso para los Es académicos. típico de algunos trabajadores sociales, poner palabras raras y no resolver nada. No, porque el que pone palabras raras es porque es como los economistas. Los economistas cuando te hablan raro es porque te están cagando. Es así, no vamos a dar mucha vuelta. ¿Tá? Entonces, el trabajador social tiene que, si quiere, es mi pensamiento, pero si quiere estar, nosotros tenemos que estar cerca de la gente, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bien. Si queremos estar cerca de la gente, tenemos que hablar claro, lo más claro posible. Y, digamos, si la tenemos clara, ustedes despreocúpense que van a hablar claro. Y cuando no la tenemos clara, empezamos a hablar cualquier cosa. Y eso pasa en los proyectos, como los informes sociales también. Hay informes sociales que tienen 8 hojas. Yo, ¿qué pones un informe 8 hojas? Una intervención para niñez, por ejemplo. Le das vuelta, merequetengue, te haces el psicólogo, te haces el adivino, el chamán, que tendría que ser así. No le des tanta vuelta, describí en el informe, haz una descripción de lo que viste, la entrevista y demás, de la manera más sencilla y clara, porque los jueces tampoco pretenden, los jueces, los fiscales y demás, no pretenden que nosotros le hagamos una alegoría, que escribamos un ensayo lírico y que seamos Gabriel García Márquez. No. Ellos lo que quieren que nosotros describamos el entorno familiar, nada más. O sea, yo veo como una obsesión a veces de los trabajadores sociales de ver, de acrecentar el ego profesional a través de escribir raro. No, el ego profesional está bien, querés incrementarlo, incrementalo, pero incrementalo a través de intervenciones, no a través de escrito que no lo entiende nadie. Porque realmente yo quiero escribir para que la gente me entienda, no para que no me entienda. Yo cuando escribía, en los escritos, ¿se acuerdan cuando yo escribía? Bueno, que yo les mandé un par de noticias, yo lo escribía para el ciudadano común, para decirlo de alguna manera, no para académicos. No me interesa o sea, si lo quiere leer un académico, bienvenido sea, no pasa nada, me encanta. Pero yo, cuando me siento a escribir, no escribo para el académico. No me interesa. Me interesa escribir para el ciudadano común, que es para quien trabajo, digamos, para quien me pagan. Bueno, en esa viabilidad hay que tener en cuenta varias cuestiones. Los recursos técnicos, financieros, jurídicos, políticos, socioculturales e institucionales. Bueno, hay un poquito más para hablar sobre objetivos generales y específicos, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, en el encuentro presencial. Y acá está lo de la viabilidad, que ya me recontrafui, que está acá, digamos. Lo técnico tiene que ver con los recursos materiales, humanos, instituciones, lo financiero con el dinero, básicamente, con recursos monetarios, que para los intendentes siempre es la primer pata. Lo jurídico, porque no podemos hacer un proyecto que sea ilegal, obviamente, ¿no? Se entiende, o sea, tiene que estar de acuerdo con las leyes nacionales, con las leyes provinciales. Digo, se entiende, pero a veces no se entiende, porque a veces hacemos proyectos que están en contra de nuestra propia institución donde trabajamos. Y eso es un temón porque no, habla de nuestro poco conocimiento profesional. Político, una realidad política, hay cosas que hay que saber con quién hablar, cómo y cuándo, como les dije hoy. Sociocultural, que tiene que ver con los valores, normas, creencias. No podemos ir a la colonia menonita a presentar un proyecto igual que lo presentamos en una sociedad como la de Bernasconi, porque hay una diferencia cultural eh, tremenda, ¿no? O sea, ni una es ni mejor ni peor, somos diferentes y tienen otra cultura. Entonces no podemos, el mismo proyecto acá en Bernasconi es lo mismo que la colonia menonita, obviamente que no. Digo, le doy un ejemplo burdo para que se entienda. Y lo institucional, estamos totalmente marcados por la institución en la que trabajamos, totalmente marcados, totalmente marcados. Bien, espero no haberlos aburrido tanto, porque fue como muy técnico toda esta parte, por eso quería hacer la introducción hoy. En el encuentro presencial vamos a terminar de ver esto, tranqui, que no es tanto. El proyecto lo que yo quiero es que sea claro, conciso, y que le convenza a quien lo lee, en este caso me va a tener que convencer a mí, como si yo fuera el intendente, entre comillas, de que ese proyecto debe hacerse porque es el mejor. Punto. Eso me alcanza, y eso es gestión. Eso es lo que yo necesito. El día de mañana, si yo de ustedes soy un profesor de un posgrado y quiero que sean academicistas escribiendo artículos de investigación para el CONICET, les pediré que hablen raro, pero ahora no me interesa. ¿Está? ¿Sí? Bien. Me voy porque me están esperando para comer, que es muy importante también. Y ustedes también, seguro, ¿no? Mati, ¿cuándo cargas el trabajo? El trabajo lo cargo mañana. Mañana, no, pero mañana cuando cargue la clase, cargo el trabajo. ¿Eh? Bueno, ¿Les parece? Hacen ese último sí. trabajo, tranqui, no se apuren, no hay problema. Y en el encuentro presencial les doy todas las pautas para empezar a hacer el proyecto. No me pregunten ahora porque no les voy a contestar, se los voy a contestar en el encuentro presencial. Bueno, Y
y no se vuelvan locos porque yo les voy a llevar proyectos que hayan escrito otros alumnos para que tengan como referencia. Y otra cosa, pueden ir Buenísimo. pidiéndole ustedes mismos a sus compañeros, si tienen relación con los chicos de cuarto, pueden ir pidiéndole. Algunos yo sé que tienen relación. Pídanle a los que escribieron el año pasado, pídanle a los que escribieron los que ya se egresaron, que hicieron conmigo mucho. Si tienen ganas, pueden pedirlo. Si no, se los consigo yo, no hay problema. Bueno, ¿bien la clase o fue muy Bueno. teórica? No, No, estuvo bien. bien, ¿Bien? bien, Mati. No, bien. Bueno, el ejemplo de Villa Germinal lo hice como muy así porque, bueno, se me ocurrió en el momento. Tendría que haber planteado un objeto, un proyecto antes de la clase, pero la verdad que no me di cuenta. Así que, bueno, pero bueno, sí sé que igual lo fui llevando de a poquito, hasta de lo macro a lo micro. Bien, chica, nos estamos viendo prontito entonces en el encuentro presencial. Seguramente les mando estos días algunas cositas ahí por WhatsApp, como siempre, para tenernos en contacto. Bueno. ¿Les parece? Gracias. Bueno, Gracias, gracias por Mati. todo. Vayan a Mati. comer, que yo también tengo un hambre bárbaro, así que vayan. Chao. Gracias, Nos vemos. Mati. Chao, Nos chao. vemos, Mati. Que estén bien, nos vemos. Descansen. Igualmente.